Terminaron los 5 minutos, vamos a empezar de nuevo. Había una pregunta de cuántos participantes hay hoy. Tenemos 163 en línea. Y no sabemos cuál es el número total, pero ahora tenemos a 163 participantes. Bienvenidos a todos. Tuvimos a 200 en algún momento. Excelente. Bueno, nuestra próxima sesión, la sesión 7, voy a compartirla en la pantalla y si el cuadro negro aparece de nuevo, vamos a tratar de arreglarlo. Siete, implementación del proyecto, la gestión adaptativa, impacto, evaluación del impacto. Muy bien, hoy tenemos a Annalise Kiss, a quienes han oído varias veces, directora de operaciones de Plant Village, y también sus antecedentes en agricultura y ingeniería biológica, centrándose en alimentos y bioprocesos y agricultura internacional. También tenemos al doctor Rinoma Serge Huedrago, le llamamos Serge, es el director adjunto del laboratorio y sus antecedentes son de patología vegetal y desarrollo rural. Y doctora Ri, de la Universidad Zamorano en Honduras, y está a cargo, es del adjunto del proyecto de la economía de desarrollo, es de la Universidad de Wageningen, la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Antes de seguir con el programa de diseño del proyecto, voy a hablar sobre el diseño del proyecto que cubrimos ayer y quisiera decir cuáles son los diferentes elementos que hay que tomar en cuenta cuando se diseñan los objetivos y escriben su propuesta. Primero es la identificación del tema de investigación y para eso tendrán la agencia financiadora, porque podrán ver cuáles son los detalles que requiere la agencia inversora y entonces cuáles son los objetivos que tiene esa agencia y si están solicitando de sus países e instituciones, tienen algunos objetivos nacionales. Es importante que que definan los objetivos de la agencia financiadora, darles algunos informaciones a los cuales ustedes se quieren referir. Y si ya están trabajando en la universidad o en la agencia o una ONG, pueden apoyar la importancia de lo que quieren, a lo que se quieren referir con sus datos personales, qué tipo de trabajo en el campo podrían utilizar para asegurar la importancia y también la bibliografía. Aquí quisiera recalcar que actualmente tenemos mucho que viene de los medios sociales. Si tenemos los financiadores que se refieren a través de los grupos de agricultores o campesinos de WhatsApp, pueden utilizar los datos para asegurar la importancia de algunos asuntos a los cuales se quieren referir. Y también pueden tener comunicados de prensa a nivel nacional y pueden utilizarlos, porque si es un tema nuevo que se quieren referir, tal vez no tienen algunos aportes científicos a los que se están refiriendo, tal vez otros países ya los tienen, pero pueden utilizar los datos nacionales para mostrar la importancia para su propuesta. Y en cuanto a la gestión adaptativa, cómo va a cambiar la vida de los pequeños agricultores, el asunto del género también. Quieren utilizar el proyecto para resolver problemas del género y el retorno de la inversión. Pueden señalar todos estos temas y ver cómo se pueden contribuir para resolver los asuntos que sufren las personas en el terreno. También pueden mostrar si es un tipo técnico que quieren resolver,
puede ser que utilizar nuevas tecnologías y pueden crear empleo y pueden referirse a todo eso en sus solicitudes también. Y en cuanto a la viabilidad técnica, si tienen el capital humano, no propongan algo que saben que no tienen para referirse a esto, pero si tienen instalaciones, pueden referirse a los diferentes temas que proponen. Y evitar también reinventar la rueda. Si hay personas que se refieren a estos asuntos, pueden abordarlo de manera diferente, fortaleciendo propuestas que ya se han hecho en el terreno, en su país o en otros países. Podrían tal vez importar algunas de las soluciones a su país y estudiar cómo adaptarlo a su contexto local. Y a partir de ahí pueden definir los objetivos a los cuales quieren abordar y sugerir el problema y desarrollo en cuanto a diferentes objetivos. Entonces, cuando ya saben cómo implementar el proyecto, estos son importantes cosas a tomar en cuenta. Para la implementación del proyecto, cuando se les asigna los fondos, tienen que tomar en cuenta que pueden haber demoras. Por ejemplo, tendrían que escribirlo en septiembre o en agosto y tienen que tomar en cuenta que tal vez algunos atrasos pueden ocurrir cuando deben empezar las actividades en su propuesta en agosto, a lo mejor es en diciembre apenas o noviembre. Entonces hay que tomar eso en cuenta y tener un debate con la institución financiadora, porque la demora puede ser a partir de las instituciones locales o también de la institución financiadora. Entonces depende cuál es el origen, pero tomar en cuenta que algunos problemas pueden ocurrir. Y a partir de ahí tendrán que revisar la propuesta que fue aceptada, pero tendrán que revisarla para adaptarla. Si lo escriben hoy, cuando ya se asignen los fondos, han pasado 5 meses o 7 meses, el contexto puede haber cambiado. Entonces tienen que adaptar y revisar la propuesta aceptada y tener alguna discusión con la agencia financiadora para ver cómo adaptar algunos de las metas y objetivos, y con la agencia financiadora pueden adaptar algunas cuestiones, y a partir de ahí ya han conocido los colaboradores con los que van a trabajar. Tienen que comenzar a reunirse con ellos y adaptar los objetivos y las actividades. Y en cuanto a plan estratégico mundial, pueden decir, bueno, estamos empezando en agosto, pero la realidad fue apenas en noviembre. Entonces, ¿cómo vamos a tener nuestro plan estratégico y ver cuáles son los diferentes proyectos en este periodo de tiempo? Y entonces diseñan sus objetivos y los resultados claves. Annalisa va a referir a esto para explicarles mejor de cómo hacer el desglose de las actividades y adaptarlos para que tengan un plan estratégico global. Y en cuanto a planificación de actividades, reunirse con los colaboradores regularmente. Las reuniones son importantísimas. Esta es la tercera vez que me refiero a reuniones porque eso significa cómo van a trabajar con los colaboradores, estar al mismo nivel de comprensión de los temas. Cuanto más veces se reúnen, más rápido van a resolver los temas. Pero si se reúnen regularmente, en lugar de estar pendiente la resolución del tiempo en un mes, si se reúnen con ellos, pueden resolverlo lo antes posible. Ahora tenemos algunas plataformas como el Zoom, WhatsApp y otras plataformas que podrán permitir la comunicación más frecuente con los diferentes colaboradores. Pueden que estén en a la misma hora y ver cuál es la mejor forma de utilizar las plataformas que tenemos ahora. Y también crear algunos grupos de trabajo. Nosotros utilizamos mucho el Basecamp, pero hay otras plataformas que podemos utilizar, como Telegram o WhatsApp. Pueden encontrar formas dependiendo de la financiación que tienen. Si eso incluye una plataforma para trabajar con los colaboradores. El Basecamp hay que pagar algo, pero es importante ver cuál es el proveedor de servicios. A lo mejor tiene alguna
algún costo para su país, en un país en desarrollo, o si es de en una organización de investigación o ocasional, no van a pagar lo mismo cuando alguien lo utilice en una plataforma para un negocio. Entonces tienen que siempre consultarles, escribirles una carta, decir soy de un país en desarrollo, si me pueden dar por favor un plan específico y tal vez se lo den gratis, por lo menos para un periodo de su proyecto, pero es importante de tratar de negociar esto y utilizar lo que puedan utilizar para tener buenos precios con ellos. También tienen Google para compartir sus datos. El Google Drive tal vez no tenga tal vez si son de un cierto nivel pueden utilizarlo de manera gratuita e instalarlo de alguna forma en sus datos con servicios gratis, pero encontrar la forma de compartir sus actividades y la información con todos y que avance rápidamente y resolver cuando ocurre algún problema. También necesitan, durante su reunión, ver cuál es el proceso, si tienen que contratar a personas nuevas que van a trabajar con usted. Hay que ver cuáles son las capacidades. Si no tienen la capacidad de referirse al asunto y resolverlo, tal vez tengan que contratar a una persona y comenzar a contratar a personas que pueden ayudarlos a resolver los problemas en los proyectos. Y por último, es la ejecución y la reunión continúa. Durante la ejecución, tienen que continuar reuniéndose y actualizar las actividades con todo el personal. Y así, incluso cuando hay que escribir un informe, será más fácil porque ya tienen reuniones de manera frecuente y saben cuál es la situación de cada uno y al escribir el informe será más fácil. Pero si no se reúnen continuamente con su equipo que está en el terreno, resolver algunos problemas que ni siquiera ustedes conocen. Entonces, las reuniones es muy positivo. Tal vez tengan que reunirse 15 minutos cada semana, pero tienen que ser regulares para referirse a los temas. Y también la gestión de los datos, vamos a cubrirlo en otra sesión, pero es importante durante la reunión seguir con los OKRs, los objetivos y resultados claves, y tener también un cronograma. Annalise va a continuar con los objetivos y resultados claves. Muchas gracias, Serge, por esa presentación y saber cómo incorporar los diferentes aspectos en el diseño e implementación. Y me parece que eso se refiere a lo que voy a referirme hoy, los objetivos y resultados claves, y en particular cómo incorporar estos asuntos, no solo al principio de su proyecto, sino que también en cuanto al diseño de la propuesta e implementación. Para los próximos 10 minutos me voy a referir al concepto y definición de los objetivos y resultados claves y tomar un ejemplo de medir, de evaluar esos resultados y centrarse en las diferentes perspectivas. Y podemos ver cómo cambiar su propuesta o proyecto en un objetivo y resultados clave. Si hay preguntas, por favor, inclúyanlo en el chat o preguntas y respuestas. Hay muchas personas en este panel que podrán responder acerca de estos objetivos y resultados claves. Y si hay más preguntas, pueden visitar la página sobre el tema. Ahora vamos a referirnos al concepto y definición. Ya mencioné a esta parte de la sesión, pero un objetivo es la meta que desean alcanzar y los resultados claves es la parte métrica de cómo va a alcanzar los resultados en los parámetros. Aquí hay un ejemplo que vamos a ver y quisiera referirme a los objetivos primero. Hay dos tipos de metas que pueden definir con respecto a objetivos, pueden tener un compromiso y también un objetivo alcanzable. Uno que se refiere al concepto es que debe ser alcanzable, centrado en el proyecto y también la posibilidad de alcanzar o no, pero es importante hacerlo.
en cuanto se refiere al proyecto. Un ejemplo de un estilo de objetivo, de compromiso, es aprender un nuevo idioma. Y así podrán definir cómo hacer ese aprendizaje de un nuevo idioma a través de sus resultados claves. Y la parte aspiracional de aspiraciones es un plan o goal que quieren alcanzar en algún momento del futuro. Y un ejemplo podría ser aprender 5 idiomas nuevos. Y una vez más se pueden medir esto, evaluarlo en los resultados claves. Entonces, al tener un estilo de compromiso, se centra en las actividades y metas que se deben alcanzar. Nuevamente, para esto, podría ser, en cuanto a la innovación, es tener una reunión inicial. Ese era nuestro único objetivo. Teníamos que hacerlo y cómo alcanzarlo era a través de los resultados claves. Pero un objetivo más de más aspiraciones para un público más amplio es incluirlo a 5 años. Hay muchos grupos que han tenido formas diferentes de poder llevar a cabo el aprendizaje y aplicarlo a nuestro laboratorio también. Ahora, con respecto a los resultados claves, son nuestras herramientas de cómo vamos a medir el progreso para alcanzar los objetivos. Deben ser específicos y medibles y se miden a métrica cuantificativa, datos, tiempo, un porcentaje, una cantidad. Y cuando se centran, y vamos a referirnos ahora a cómo medir los resultados claves y por qué es importante para sus objetivos y metas. Para hoy, utilizar un ejemplo de la estructura de los objetivos y resultados claves. Es importante que el público entienda la comprensión de esto, los objetivos y resultados claves, en nuestros próximos 5 minutos. Ahora, ¿cómo voy a medirlo? Si alcanzo los objetivos o no. Nuestro primero sería que 100% del público pueda definir cuáles son los objetivos y resultados claves. Y lo segundo es tener 10 miembros del público definiendo entre aspiraciones y medibles. Y el tercero sería que al fin de mi presentación de 5 minutos, el público puede identificar un resultado clave que sea medible y específico. La idea es que si yo alcanzo un resultado clave 1, 2 y 3, entonces mi objetivo 1 sería exitoso y completo. Vamos a tomar un momento para considerar lo que mencioné antes con respecto al medir los conceptos claves y en qué nos centramos. Y me voy a referir al resultado clave 2. El 1 se mide con un porcentaje, es medible y específico. El 2 se refiere a una cantidad. Y el tercero se mide en cuanto al tiempo, que también es medible y específico. Pero cuando vemos el número 2 y pensamos qué significa este aspecto métrico, de 10 personas del público pueda distinguir entre medibles y de aspiraciones, me voy a referir a 2 eventos de la reunión de hoy. 5 minutos en el evento cuando comenzamos y al comienzo de esta sesión. 5 minutos, después de 5 minutos en el webinar habían 54 participantes. 10 de los 54 pueden medir entre el objetivo de aspiración y de compromiso, entonces 20% del público podrá alcanzarlo. Y es un impacto importante, y eso es lo que queremos, tener un impacto importante. Pero si tomo el tiempo de cuando comenzó la sesión, tuvimos aproximadamente 189 participantes. Si 10 de 189 pueden distinguir compromisos de aspiraciones y objetivo, aspiración y de compromisos, apenas el 5% del público. Entonces, cuando estoy generando mis resultados claves, esto me dice que tal vez me esté centrando, debería centrarme en algo mejor o redactarlo y medir el resultado clave de manera diferente para mejorar mi mi posibilidad de alcanzar los objetivos.
Después de evaluar estas dos situaciones diferentes y viendo la diferencia en cuanto al impacto, esto me dice que aunque el resultado clave 2, tal como está ahora, es específico y medible, pero no se está midiendo de la mejor forma posible. Y como no se mide correctamente y por lo tanto no está redactando para mejorar mis metas y objetivos, voy a alterar el resultado clave para decir, vamos a alcanzar el 20% del público para distinguir entre el objetivo de aspiraciones y de compromisos. Es un ejemplo importante de cuando se elaboran los resultados claves y alcanzan los objetivos, tal vez quieran reflexionar más sobre esto con el tiempo y pensar en las diferentes situaciones y análisis que pueden hacer para mejorar lo que estén midiendo. Próxima diapositiva. Yo quería incluir esto para dar un ejemplo de lo que, como parecen los objetivos y resultados claves y el formato. Yo lo había escrito de un formato de documentos que también lo pueden hacer, pero utilizamos las hojas de Google para identificar los objetivos y resultados claves y vemos el semestre, el trimestre, el año y los objetivos en una barra azul con un texto en blanco y los resultados claves que siguen. Y tenemos columnas diferentes para el equipo, el dueño. La distinción aquí es el equipo, es el grupo de personas con lo que están trabajando, son resultados claves en general, pero el dueño es el que está dirigiendo la situación. Si yo, por ejemplo, si yo debía de tener una actualización sobre el resultado clave 1, yo voy a referirme a esa persona a cargo. Tienen las 3 columnas, el comienzo métrico, los parámetros métricos y los parámetros actuales, y los resultados claves se implementan durante un cierto tiempo. Puede ser trimestral o bianual o anual, y entonces pueden actualizar esto y ven el objetivo que pretenden alcanzar a nivel trimestral, y también tiene una columna de la situación y que proporcionan ustedes las actualizaciones durante las reuniones de los objetivos y resultados claves, y pueden proporcionar más contactos e informaciones. Algunos equipos preguntan cuál es la importancia de tener una situación por escrito, si lo están haciendo verbal también, pero lo importante es ser inclusive. El escrito tiene 2 componentes claves. Uno, que pueden identificar la historia de cuáles son las actividades que se implementen. Esto puede ser práctico cuando tienen que escribir los informes para la institución donante, o cuando tienen un obstáculo o un desafío, y pueden identificar los diferentes métodos y después informar sobre esto. Y lo otro importante, que es importante sobre el informe por escrito, es cuando van a las reuniones como grupo de los objetivos y resultados claves, si el dueño no puede estar presente debido a problemas en la red o falta de electricidad, a otra persona puede también intervenir. Y esto aparece en la página Objetivos y Resultados Claves, y pueden incluirlo en las páginas que van a utilizar. Y hay muchos softwares que proporcionan el formato de los objetivos y resultados claves. Algunos tienen que pagar o es gratis, pero apreciamos que utilicen las hojas de Google en nuestro grupo porque puede funcionar. Pueden compartirlo con todos los que están en línea y no hace falta otro app del software. Y el otro beneficio es que otra persona puede, si han perdido la electricidad, otra persona puede informar. Mucho puede ocurrir dependiendo del área. Y aquí entonces ahora voy a terminar esta sesión despidiéndome
a la forma de implementar vamos a ver cómo implementar claves en los su OKR proyecto, y los implementarlo desde el proyectos, comienzo. cómo podemos hacerlo desde el principio. Entonces, en las fases iniciales del proyecto, ustedes quieren asegurar de que es importante, como tener dijimos antes, teníamos una escala de tiempo, frecuencia. Y eso lo pueden ver. Tienen que diseñar no cuando tienen las reuniones de resultados clave, una base trimestral o también en el laboratorio, pero pueden hacerlo trimestralmente, pueden hacerlo anual, bimensualmente, anualmente. Y así ustedes se fijan cuando ustedes las metas para el resultados clave, dependiendo del diseño del proyecto y del equipo, y cómo está y también y quieren traducir los resultados traducir esto a los productos y actividades y de una manera en objetivos y resultados clave y asignar la propiedad. Después de pasar las fases iniciales, van a la parte de monitoreo y seguimiento del progreso a través de la vida del proyecto. Entonces, pueden hacerlo semanalmente. 2 veces por semana. Las condiciones escritas, o pueden hacer reuniones verbales de 30 minutos. En la reunión y revisen. Pueden hacer entonces una actualización con todos los propietarios. Si hay bloqueos o desafíos, pueden adaptarse o en esa reunión o con la gente necesaria solamente que está responsabilizada de esos bloqueos en el futuro. Estas reuniones siguen durante la vida del proyecto. Ustedes siguen presentando informes y al final de los resultados clave presentamos un informe, hacemos la evaluación trimestral y al final del año para todos los objetivos y resultados clave. Entonces, cuando hacen esta evaluación, quieren también explicar el progreso, cómo alcanzaron los objetivos, quieren compartir lo que aprendieron y reflexionar acerca de cómo tuvieron impacto, efecto en el progreso, en la comunidad y la organización, estos OKR, y cómo moverse hacia el próximo proyecto y el próximo trimestre. Al final del proyecto hacen la misma evaluación, pero para todo el proyecto. Entonces, observan todos los OKR que fueron creados en el proyecto y todo lo que aprendieron. Ahora podemos ver cómo traducir esto. Bueno, gracias. Entonces, trabajo en la Universidad Zamorano en Honduras. En los últimos 25 años he trabajado con diferentes fundaciones, redactando propuestas a diferentes organizaciones, proyectos bilaterales, multilaterales, cooperación con ONG y trabajo en el laboratorio de innovación, incluyendo los diferentes proyectos. Es la primera vez que trabajo en esto. Lo hemos diseñado también para los estudiantes. El ser exitosos en el diseño del proyecto depende del equipo, del proyecto mismo, también de la flexibilidad del donante, que es crucial para alcanzar los objetivos. Si miramos la primera diapositiva, esto es típico para los proyectos. Cuando escribimos las propuestas, pedimos el presupuesto, presentamos los documentos. El enfoque en ese caso en realidad es gobernado por la teoría, es de arriba a abajo. Y aquí
tenemos la promoción, en este caso, de pequeñas granjas en Honduras. Trabajamos en el oeste de Honduras con minifundistas, con los cultivos más importantes. Hemos estado por 5 años en el área. La mayoría de las organizaciones de campesinos están en este proyecto. Hemos hecho entonces la cooperación con la MSU y la PSU y hemos entendido el potencial que tienen estos pequeños campesinos si se unen al proyecto. Aquí tenemos algunas suposiciones. Por ejemplo, es lo que esperábamos, el acceso limitado a los teléfonos inteligentes, una conexión razonable a Internet. Nos encontramos que con un gran número de campesinos que utilizaban los teléfonos inteligentes, aunque muchos utilizan el Huawei, que es lo que está disponible, es una marca no de las mejores. También pensamos que el tizón tardío y temprano era la enfermedad principal de la papa. Sin embargo, encontramos que había muchas otras. Otro aspecto interesante es el monitoreo y el manejo de los dos tipos de tizones. Y vimos que en realidad no había necesidad de Nuru porque tenían una buena información acerca de estas enfermedades. También Nuru se aplicó en el contexto de Kenia. Por supuesto, hay características similares a Honduras, como la aplicación de los plaguicidas. En el Centro Internacional de la Papa en Perú se decidió hacer ciertos cambios. Tuvimos que aplicar ciertas diferencias en Honduras y obtener más información acerca del tizón temprano. Agregamos trabajo adicional. Una gran parte del presupuesto era para comprar teléfonos inteligentes, lo que no se necesitó al final. Lo esencial fue la discusión abierta con los genetistas en el campo de la Universidad de Pensilvania, que es fundamental para alcanzar los objetivos para los minifundistas en Honduras. A pesar de trabajar en proyectos principales en la misma área, con las mismas connotaciones, siempre hay particularidades. Y expliqué que la ayuda de la Universidad de Pensilvania fue crucial para adaptar el proyecto casi 2 semanas. En este momento tenemos las cosas más listas, estamos más adaptados a la realidad. Como dije anteriormente, la comunicación, como dijeron también otros oradores, es muy importante para entender lo que pasa en el campo, porque
bueno, la gente tiene experiencia en otros países y es más fácil entonces trabajar en proyectos adaptados. Entonces, aquí tenemos otra diapositiva donde habla de la prueba de Nuru. Y cómo tratamos de hacer Nuru más adaptado al contexto de Onduro. Cómo agregamos nuevos componentes en el proyecto. Y al final tuvimos que agregar un año a las actividades por las diferentes adaptaciones. Tratamos de respetar el tiempo y de ser eficientes. Pero es importante, como dije, mejorar la comunicación. No tenemos mucho tiempo para las preguntas y respuestas. Tenemos que ir a la próxima sesión. Si no le respondemos ahora, se le vamos a responder más tarde porque va a quedar en el chat. Dice, hay algunos proyectos que son afectados por las condiciones del tiempo y entonces se causan postergaciones. ¿Cómo mitigan eso? Bueno, eso es muy común en los proyectos agrícolas porque tenemos, además con el cambio climático, diferentes características, pero trabajando con los donantes pueden encontrar ajustes y con su aprobación pueden posponer actividades para la próxima campaña, por ejemplo, la próxima estación, si hay cosas que se necesitan corregir al principio de la estación o en algún momento. Entonces, si se pasa el tiempo, pueden posponer actividades o readaptarlas. Entonces, encontrar actividades que sean mejores para todas. Y es una forma buena de readaptarse. Y si pasa algo durante la semana, por ejemplo, todos los aspectos agrícolas tienen que adaptarse en 2 semanas. Entonces tiene que ser rápido, pero el posponer o cambiar la forma en la que recogen los datos es una forma de resolver este tipo y pasa todo el tiempo más frecuentemente que los donantes quisieran y ellos en realidad no están mucho de acuerdo con que uno posponga las actividades, pero hay que readaptarse. Entonces, nosotros, por ejemplo, teníamos un experimento en encontrar las semillas apropiadas y eso nos costó algún de semilla de patata y nos costó algún tiempo. Ahora lo enviamos al Centro Internacional de la Papa. Entonces eso a veces son cosas, nos hacen incurrir en costos. A veces es difícil llegar a alcanzar lo que uno deseaba o planificó. Bueno, muchas gracias. La próxima pregunta es para Annalise. Usted habló como Asana y Trello los he utilizado en el mismo proyecto o Basecamp para ayudar a la gestión de proyectos. ¿Los ha utilizado ambos? Sí, utilizamos Basecamp, no utilizamos Asana.
Y esta es una referencia, tienen una buena plataforma, no solamente para las herramientas de gestión, sino otras, los blogs y la información general. Es excelente para entender muy bien la parte de administración. Basecamp es más para comunicarse, que nos permite vincularnos con los colaboradores en un solo espacio y tiene además información específica. Entonces podemos también acoger a los subfinanciados o adjudicados y poner la información acerca de la financiación. Podemos tener conversaciones informales tipo mensajes para poder divulgar, como digo, la información entre todos los proyectos, y al mismo tiempo se puede hacer el tag de las personas para demostrar la propiedad de cada una de las actividades. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a seguir con esta discusión acerca de las herramientas. Vamos a pasar a la última sesión. Si puedo pedir a los oradores, si ven preguntas en el chat para ustedes, que vayan respondiendo. Les agradezco a los oradores. Entonces voy a ir preparando la nueva presentación.